Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el capítulo 13 del libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, que trata el tema del socialismo real. Y bueno, ¿qué es el socialismo real? Empecemos por definir esto. Bueno, al socialismo real se le llamó a los países, bueno, a la Unión Soviética y a los países que estuvieron dentro de la esfera soviética. Es muy importante destacar que podía haber otras clases distintas y mejores de socialismo, pero el que funcionó en la práctica era esta, ¿no? Era esta manera de ver el socialismo, el que se aplicó en la Unión Soviética. También es importante destacar que el socialismo real formó un subuniverso autónomo dentro del mundo durante pues, casi 40 años, ¿no? Bueno, un poco más de 40 años, y que en gran medida era autosuficiente política y económicamente hablando. Las condiciones en las que se dio el socialismo real en la Unión Soviética. Bueno, pues en primer lugar no tenían élites, ¿no? O sea, tras la guerra civil, tras la revolución, Rusia se encontraba en ruinas y mucho más atrasada que en la época de los zares, ¿no? El zar y la nobleza, grande y pequeña, todos habían desaparecido, ¿no? Además, 2 millones de personas emigraron, lo que privó al Estado soviético de una gran, pues digamos, de una gran masa de cuadros preparados, es decir, de clases medias ilustradas, ¿no? Que podían formar parte del Estado, pues migraron. Entonces no tenían élites, que es un tema muy importante. No tenían industria, porque desapareció la poca que existía en la época zarista, y además tampoco tenían proletariado, ¿no? Porque los obreros desaparecieron, la mayor parte de los obreros que formaban parte del partido bolchevique murieron o fueron dispersados por la revolución o los trasladaron después al Estado y a las oficinas del partido. Entonces no tenían élites, la Unión Soviética, cuando se intentó, bueno, se implantó el socialismo real. No tenían élites, no tenían industria y no tenían proletariado, ¿no? Estaban además completamente aislados del mundo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. La URSS, particularmente Lenin, la URSS de Lenin, intentó hacer concesiones a los inversionistas, pero nadie aceptó. Por eso la Unión Soviética se vio obligada a emprender un desarrollo autárquico. ¿Esto qué quiere decir? Es una definición, la autarquía es una definición que integró Rudolf Kielland a los estudios geopolíticos y se refiere a un desarrollo completamente aislado, ¿no? Y bueno, pero esto es un tema paradójico de esto, es que ese aislacionismo o ese desarrollo autárquico pues hizo que pues, no hubiera consecuencias en la Unión Soviética o grandes consecuencias después de la caída de Wall Street, del crack del 29. Bueno, en otro término, tampoco había, bueno, en términos generales, no había las condiciones para llevar a cabo la revolución socialista, ¿no? Ni las condiciones que había establecido Marx ni ninguno de sus seguidores estaban en la Unión Soviética al momento en el que triunfó la revolución bolchevique. No había desarrollo del capitalismo, no había obreros, no había medios de producción, etcétera, etcétera. O sea, no, de acuerdo con lo que decía el librito, pues no había las condiciones para impulsar el socialismo real en esas condiciones, ¿no? Hobsbawm dice que Rusia era una masa ingente de territorio, que era un sinónimo de atraso social y económico, que era el sinónimo de atraso social y económico en Europa, ¿no? Entonces no había las condiciones, tan es así que para Lenin, Moscú solo sería una sede temporal del socialismo, ¿no? Ya que después se tendría que trasladar a Berlín. Esa es la razón por la que la Internacional Comunista, el idioma oficial de la Internacional era el alemán y no el ruso, ¿no? ¿Cuál era entonces el camino a seguir, ¿no? Entonces, la Rusia soviética iba a ser el único país donde había triunfado la revolución proletaria. Lo único que les quedaba hacer era pues transformar una economía de una sociedad atrasada en una moderna lo antes posible para así poder transitar a el comunismo, ¿no? Como ustedes saben, hay una diferencia entre el comunismo y el socialismo. El socialismo es el tránsito hacia el comunismo y el ideal utópico es el comunismo. Entonces lo que hicieron fue combinar una ofensiva general contra el atraso cultural de masas con una campaña en pro de la modernización tecnológica y la revolución industrial. Entonces lo que hicieron los soviéticos fue un programa para transformar países atrasados en países avanzados lo más rápidamente posible, ¿no? En términos económicos, lo primero que hizo la Unión Soviética fue una planificación de guerra, ¿no?
Inspirada en la economía de guerra de Alemania de 1914 a 1918, Lenin estableció una economía de guerra. Después restableció el mercado en 1921, ¿no? Y lo que suponía, digamos, la retirada del comunismo de guerra, de esta economía de guerra, a un capitalismo de Estado. Finalmente, el tercer paso era la economía centralmente planificada. Y aquí es donde destaca Stalin y la edad de hierro de la URSS, ¿no? La política de modernización acelerada de la URSS fue profundamente despiadada con su población. Se les condenaba a una serie de trabajos y sacrificios brutales, y la mayoría de la gente era coaccionada, ¿no? Aquí es donde salen los planes quinquenales, que son la planificación central desde el Estado para un desarrollo acelerado. Aquí es donde se inspiró el Estado mexicano, el sistema político mexicano del siglo XX, con los sexenios de los planes quinquenales, ¿no? Entonces lo que querían era crear una nueva industria, las industrias pesadas, ¿no? La producción de energía, carbón, hierro, acero, electricidad, petróleo, etcétera, etcétera. Fue la prioridad que siguieron los bolcheviques en su proceso de transformación de la economía de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, los resultados, la Unión Soviética rápidamente se convirtió en una economía industrial capaz de sobrevivir y derrotar a Alemania de la Segunda Guerra Mundial, cosa que la Rusia de los zares no pudo hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las condiciones sociales, por otro lado? Había una brutal carencia en la población, ¿no? Hobsbawm dice que en 1940 se produjo poco más de un par de zapatos por habitante, ¿no? En cambio, se les garantizaba un mínimo social, se les daba trabajo, comida, ropa, vivienda, de acuerdo con los precios y salarios controlados, ¿no? Pensiones, atención sanitaria y cierto igualitarismo, así como educación. El campesinado en la Unión Soviética se hizo a costa de la explotación de los campesinos, ¿no? O sea, se sobreexplotó a los campesinos para generar excedentes, para poder comerciar con ellos, para industrializarse, ¿no? Entonces, se pasó de una agricultura campesina insuficiente a una agricultura colectiva ineficiente, ¿no? O sea, ahí no hubo un gran tránsito, las dos terminaron siendo ineficientes. Otro de los inconvenientes del sistema fue la enorme e inflada burocratización engendrada por la centralización del Estado y la carencia de la innovación. Esto fue al final lo que dio al traste con la Unión Soviética, porque el sistema no sabía hacer con los inventos que estaban en la economía de guerra, por ejemplo, y no los utilizaba en la economía civil, a diferencia de lo que sí ocurría en el complejo militar industrial, ¿no? Bueno, sobre los logros del sistema, que a pesar, dice Hobsbawm, de por más ineficiente y derrochador que fuera, en 1993 tenía la Unión Soviética el 9.4% de la población y generaba el 6% del total de rentas nacionales del mundo, de riqueza del mundo. Y en el 86, 3 años antes de su caída, tenía menos del 6% de la población, es decir, tenía 3%, casi 4% menos de población, y generaba el 14%, es más del doble de las rentas nacionales. Y otro tema que es importante destacar aquí es que la Unión Soviética y los países socialistas crecían más rápidamente en un principio, porque naturalmente había más espacio para crecer. Las características políticas del sistema es que no había, a pesar de que había imitaciones del modelo soviético, pues no había un equivalente al resto del mundo, ¿no? Era un partido único, fuertemente jerarquizado y autoritario que monopolizaba el poder estatal y en ocasiones suplantaba al mismo Estado, el partido. Gestionaba una economía de planificación centralizada e imponía, al menos en la teoría, un credo marxista-leninista único a los habitantes del país, ¿no? El mundo socialista real, pues, se componía por el resto de los países que replicaron el modelo político de la Unión Soviética, y el comercio se hacía casi totalmente entre ellos mismos, ¿no? Fue hasta los años 70 y 80 en donde aparecieron indicios de que el universo autónomo del campo socialista se estaba integrando en la economía mundial, lo cual fue el principio del fin. Pero hasta antes de los 60, los 50, bueno, desde el fin de la expansión después de la Segunda Guerra Mundial, pero desde el 45, digamos, la segunda mitad de los 40, los 50 y los 60 estaban totalmente aislados. Y bueno, al final del texto hay una serie de explicaciones que hace Hobsbawm de cómo el partido de vanguardia se
se volvió autoritario, ¿no? Esa gente, dice Hobsbawm, los millones de activistas profesionales, administradores, ejecutivos y supervisores, no compartía la vieja cultura política de izquierda. Todo lo que sabían era que el partido tenía razón y que las decisiones de la autoridad superior debían cumplirse si se quería salvar la revolución. Y finalmente señala, ¿no? Podría decirse a lo sumo que el socialismo marxista era para sus adherentes un compromiso personal apasionado, un sistema de fe y de esperanza que poseían algunos de los rasgos de una religión secular, y que las sutilezas teóricas acabaron siendo, al convertirse el movimiento de masas, en un catequismo, en el mejor de los casos, y en el peor, en un símbolo de identidad y lealtad, como una bandera a la que había que saludar, ¿no? Esta es la explicación que da de algunas de las causas que llevaron a la Unión Soviética al autoritarismo, ¿no? Pues bueno, jóvenes, esto es lo que señala en términos generales el texto de Hobsbawm. Cualquier duda o comentario respecto a este tema del socialismo real, lo pueden dejar ahí en los comentarios y con gusto lo atenderé. Pues espero que estén muy bien y muchas gracias y hasta la próxima.